Terminación de la relación laboral. Fin definitivo, por causas naturales como mutuo acuerdo. Muerte del trabajador. O cierre de la empresa. Fin definitivo por causas naturales como mutuo acuerdo. Muerte del trabajador. O cierre de la empresa. Fin definitivo por causas naturales como mutuo acuerdo. Muerte del trabajador. O cierre de la empresa. Fin definitivo por causas naturales como mutuo acuerdo. Muerte del trabajador. O cierre de la empresa. Fin definitivo por causas naturales como mutuo acuerdo. Muerte del trabajador. O cierre de la empresa. Relación individual de trabajo. El vínculo jurídico entre trabajador y patrón, donde una persona presta un trabajo personal subordinado a otra, a cambio de un salario. El vínculo jurídico entre trabajador y patrón, donde una persona presta un trabajo personal subordinado a otra, a cambio de un salario. El vínculo jurídico entre trabajador y patrón, donde una persona presta un trabajo personal subordinado a otra, a cambio de un salario. El vínculo jurídico entre trabajador y patrón, donde una persona presta un trabajo personal subordinado a otra, a cambio de un salario. El vínculo jurídico entre trabajador y patrón, donde una persona presta un trabajo personal subordinado a otra, a cambio de un salario. Elementos de la relación laboral. Trabajo personal, subordinación y remuneración. 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 Trabajo subordinado. Es cuando el patrón dirige y controla la actividad del trabajador. Es cuando el patrón dirige y controla la actividad del trabajador. Es cuando el patrón dirige y controla la actividad del trabajador. Es cuando el patrón dirige y controla la actividad del trabajador. Es cuando el patrón dirige y controla la actividad del trabajador. Condiciones de trabajo. Jornada de trabajo. 8 horas diurnas, 7 nocturnas. 7.5 mixtas. 8 horas diurnas, 7 nocturnas. 7.5 mixtas. 8 horas diurnas. 7 nocturnas. 7.5 mixtas. 8 horas diurnas. 7 nocturnas. 7.5 mixtas. 8 horas diurnas. 7 nocturnas. 7.5 mixtas. Salario. Pago remunerador en efectivo. Nunca inferior al salario mínimo. Pago remunerador en efectivo. Nunca inferior al salario mínimo. Pago remunerador en efectivo. Nunca inferior al salario mínimo. Pago remunerador en efectivo. Nunca inferior al salario mínimo. Pago remunerador en efectivo. Nunca inferior al salario mínimo. Vacaciones 12 días desde el primer año. Aumentando progresivamente. 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 Prima vacacional 25% sobre el salario de los días de vacaciones. 25% sobre el salario de los días de vacaciones. 25% sobre el salario de los días de vacaciones. 25% sobre el salario de los días de vacaciones. 25% sobre el salario de los días de vacaciones. Aguinaldo mínimo. 15 días de salario. 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 Protecciones especiales. Se aplican a menores, mujeres embarazadas y personas con discapacidad. Se aplican a menores, mujeres embarazadas y personas con discapacidad. Se aplican a menores, mujeres embarazadas y personas con discapacidad. Se aplican a menores, mujeres embarazadas y personas con discapacidad. Se aplican a menores, mujeres embarazadas y personas con discapacidad. Suspensión de la relación laboral. Pausa temporal de derechos y obligaciones sin extinguir el contrato. Pausa temporal de derechos y obligaciones sin extinguir el contrato. Pausa temporal de derechos y obligaciones sin extinguir el contrato. Pausa temporal de derechos y obligaciones sin extinguir el contrato. Pausa temporal de derechos y obligaciones sin extinguir el contrato.
Rescisión del contrato. Ruptura anticipada, por causa justificada, imputable al trabajador o al patrón. Ruptura anticipada por causa justificada, imputable al trabajador o al patrón. Ruptura anticipada, por causa justificada, imputable al trabajador o al patrón. Ruptura anticipada, por causa justificada, imputable al trabajador o al patrón. Ruptura anticipada, por causa justificada, imputable al trabajador o al patrón. Terminación de la relación laboral. Fin definitivo por causas naturales como mutuo acuerdo, muerte del trabajador o cierre de la empresa. Fin definitivo por causas naturales como mutuo acuerdo, muerte del trabajador o cierre de la empresa. Fin definitivo por causas naturales como mutuo acuerdo, muerte del trabajador o cierre de la empresa. Fin definitivo por causas naturales como mutuo acuerdo, muerte del trabajador o cierre de la empresa. Fin definitivo por causas naturales como mutuo acuerdo, muerte del trabajador, relación laboral, o cierre de la empresa. Pausa temporal de derechos y obligaciones sin extinguir el contrato. Pausa temporal de derechos y obligaciones sin extinguir el contrato. Pausa temporal de derechos y obligaciones sin extinguir el contrato. Pausa temporal de derechos y obligaciones sin extinguir el contrato. Pausa temporal de derechos y obligaciones sin extinguir el contrato. Rescisión del contrato. Ruptura anticipada, por causa justificada, imputable al trabajador o al patrón. Ruptura anticipada, por causa justificada, imputable al trabajador o al patrón. Ruptura anticipada, por causa justificada, imputable al trabajador o al patrón. Ruptura anticipada, por causa justificada, imputable al trabajador o al patrón. Ruptura anticipada, por causa justificada, imputable al trabajador o al patrón. Terminación de la relación laboral. Fin definitivo de la relación por causas naturales como mutuo acuerdo, muerte del trabajador o cierre de empresa. Fin definitivo de la relación por causas naturales como mutuo acuerdo, muerte del trabajador o cierre de empresa. Fin definitivo de la relación por causas naturales como mutuo acuerdo, muerte del trabajador o cierre de empresa. Fin definitivo de la relación por causas naturales como mutuo acuerdo, muerte del trabajador o cierre de empresa. Fin definitivo de la relación por causas naturales como mutuo acuerdo, muerte del trabajador o cierre de empresa. Relación individual de trabajo. El vínculo jurídico entre trabajador y patrón, donde una persona presta un trabajo personal subordinado a otra a cambio de un salario. El vínculo jurídico entre trabajador y patrón, donde una persona presta un trabajo personal subordinado a otra a cambio de un salario. El vínculo jurídico entre trabajador y patrón, donde una persona presta un trabajo personal subordinado a otra a cambio de un salario. El vínculo jurídico entre trabajador y patrón, donde una persona presta un trabajo personal subordinado a otra a cambio de un salario. El vínculo jurídico entre trabajador y patrón, donde una persona presta un trabajo personal subordinado a otra a cambio de un salario. Elementos de la relación laboral. Trabajo personal, subordinación y remuneración. 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 Trabajo subordinado es cuando el patrón dirige y controla la actividad del trabajador. Es cuando el patrón dirige y controla la actividad del trabajador. Es cuando el patrón dirige y controla la actividad del trabajador. Es cuando el patrón dirige y controla la actividad del trabajador. Es cuando el patrón dirige y controla la actividad del trabajador. Jornada de trabajo. 8 horas diurnas, 7 nocturnas, 7.5 mixtas. 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 Salario pago remunerador en efectivo, nunca inferior al salario mínimo. Pago remunerador en efectivo, nunca inferior al salario mínimo. Pago remunerador en efectivo, nunca
inferior al salario mínimo. Pago remunerador en efectivo, nunca inferior al salario mínimo. Pago remunerador en efectivo, nunca inferior al salario mínimo. Vacaciones 12 días desde el primer año, aumentando progresivamente. 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 Prima vacacional, 25% sobre el salario de los días de vacaciones. 25% sobre el salario de los días de vacaciones. 25% sobre el salario de los días de vacaciones. 25% sobre el salario de los días de vacaciones. 25% sobre el salario de los días de vacaciones. Aguinaldo mínimo, 15 días de salario. 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 Suspensión de la relación laboral. Pausa temporal de derechos y obligaciones sin extinguir el contrato. Pausa temporal de derechos y obligaciones sin extinguir el contrato. Pausa temporal de derechos y obligaciones sin extinguir el contrato. Pausa temporal de derechos y obligaciones sin extinguir el contrato. Pausa temporal de derechos y obligaciones sin extinguir el contrato. Rescisión del contrato. Ruptura anticipada por causa justificada, imputable al trabajador o al patrón. Ruptura anticipada por causa justificada, imputable al trabajador o al patrón. Ruptura anticipada por causa justificada, imputable al trabajador o al patrón. Ruptura anticipada por causa justificada, imputable al trabajador o al patrón. Ruptura anticipada por causa justificada, imputable al trabajador o al patrón. Incluyen aguinaldo, vacaciones, prima vacacional, prima de antigüedad, seguridad social y salario mínimo. Incluyen aguinaldo, vacaciones, prima vacacional, prima de antigüedad, seguridad social y salario mínimo. Incluyen aguinaldo, vacaciones, prima vacacional, prima de antigüedad, seguridad social y salario mínimo. Incluyen aguinaldo, vacaciones, prima vacacional, prima de antigüedad, seguridad social y salario mínimo. Incluyen aguinaldo, vacaciones, prima vacacional, prima de antigüedad, seguridad social y salario mínimo. Diferencias entre suspensión, rescisión y terminación. Suspensión es pausa temporal. Rescisión es ruptura por incumplimiento. Terminación es fin natural de la relación. Suspensión es pausa temporal. Rescisión es ruptura por incumplimiento. Terminación es fin natural de la relación. Suspensión es pausa temporal. Rescisión es ruptura por incumplimiento. Terminación es fin natural de la relación. Suspensión es pausa temporal. Rescisión es ruptura por incumplimiento. Terminación es fin natural de la relación. Suspensión es pausa temporal. Rescisión es ruptura por incumplimiento. Terminación es fin natural de la relación. Contrato laboral versus civil o mercantil. El laboral implica subordinación. Los otros no. 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 Salarios vencidos e indemnización. El patrón debe pagar salarios caídos hasta por 12 meses más intereses. El patrón debe pagar salarios caídos hasta por 12 meses más intereses. El patrón debe pagar salarios caídos hasta por 12 meses más intereses. El patrón debe pagar salarios caídos hasta por 12 meses más intereses. El patrón debe pagar salarios caídos hasta por 12 meses. Registro de prestadoras de servicios especializados. Único esquema de subcontratación permitido desde 2021. Registro de prestadoras de servicios especializados. Único esquema de subcontratación permitido desde 2021. Registro de prestadoras de servicios especializados. Único esquema de subcontratación permitido desde 2021. Registro de prestadoras de servicios especializados. Único esquema de subcontratación permitido desde 2021.
Registro de prestadoras de servicios especializados. Único esquema de subcontratación permitido desde 2021. Reformas importantes. Reforma de 1970. Nueva LFT. Modernizó la legislación laboral. 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 Reforma de 1972. Infonavit. Creó el derecho de los trabajadores a crédito para vivienda. Creó el derecho de los trabajadores a crédito para vivienda. Creó el derecho de los trabajadores a crédito para vivienda. Creó el derecho de los trabajadores a crédito para vivienda. Creó el derecho de los trabajadores a crédito para vivienda. Reforma de 1980. Procesal. Fortaleció la carga de la prueba a favor del trabajador en juicios laborales. Fortaleció la carga de la prueba a favor del trabajador en juicios laborales. Fortaleció la carga de la prueba a favor del trabajador en juicios laborales. Fortaleció la carga de la prueba a favor del trabajador en juicios laborales. Fortaleció la carga de la prueba a favor del trabajador en juicios laborales. Reforma de 2012. Trabajo digno. Introdujo el concepto de trabajo decente y contratos flexibles. Aprueba. Capacitación inicial. Introdujo el concepto de trabajo decente y contratos flexibles. Aprueba. Capacitación inicial. Introdujo el concepto de trabajo decente y contratos flexibles. Aprueba. Capacitación inicial. Introdujo el concepto de trabajo decente y contratos flexibles. Aprueba. Capacitación inicial. Introdujo el concepto de trabajo decente y contratos flexibles. Aprueba. Capacitación inicial. Reforma de 2019. Nuevo sistema judicial laboral. Sustituyó a las juntas. Creó tribunales laborales y centros de conciliación. Y estableció la democracia sindical. Sustituyó a las juntas. Creó tribunales laborales y centros de conciliación. Y estableció la democracia sindical. Sustituyó a las juntas. Creó tribunales laborales y centros de conciliación, y estableció la democracia sindical. Sustituyó a las juntas, creó tribunales laborales y centros de conciliación, y estableció la democracia sindical. Sustituyó a las juntas, creó tribunales laborales y centros de conciliación, y estableció la democracia sindical. Reforma de 2021. Subcontratación y teletrabajo. Prohibió outsourcing ilegal. Reguló home office con derechos como desconexión digital y pago de gastos. Prohibió outsourcing ilegal. Reguló home office con derechos como desconexión digital y pago de gastos. Prohibió outsourcing ilegal. Reguló home office con derechos como desconexión digital y pago de gastos. Prohibió outsourcing ilegal. Reguló home office con derechos como desconexión digital y pago de gastos. Prohibió outsourcing ilegal. Reguló home office con derechos como desconexión digital y pago de gastos. Reforma de 2023. Vacaciones dignas. Aumentó vacaciones de 6 a 12 días en el primer año. Aumentó vacaciones de 6 a 12 días en el primer año. Aumentó vacaciones de 6 a 12 días en el primer año. Aumentó vacaciones de 6 a 12 días en el primer año. Aumentó vacaciones de 6 a 12 días en el primer año. Reforma de 2025. Ley Silla. Garantiza el derecho de los trabajadores a sentarse durante su jornada laboral. Garantiza el derecho de los trabajadores a sentarse durante su jornada laboral. Garantiza el derecho de los trabajadores a sentarse durante su jornada laboral. Garantiza el derecho de los trabajadores a sentarse durante su jornada laboral. Garantiza el derecho de los trabajadores a sentarse durante su jornada laboral. Reforma de 2025. Derecho digital y entornos digitales. Regula el trabajo en plataformas digitales, protege datos, garantiza seguridad social y derecho a desconexión digital. Regula el trabajo en plataformas digitales, protege datos, garantiza seguridad social y derecho a desconexión digital. Regula el trabajo en plataformas digitales, protege datos, garantiza seguridad social y derecho a desconexión digital. Regula el trabajo en plataformas digitales, protege datos, garantiza seguridad social y derecho a desconexión digital. Regula el trabajo en plataformas digitales, protege datos,
Garantiza seguridad social y derecho a desconexión digital. Derechos mínimos del trabajador. Incluyen aguinaldo, vacaciones, prima vacacional, prima de antigüedad, seguridad social y salario mínimo. Incluyen aguinaldo, vacaciones, prima vacacional, prima de antigüedad, seguridad social y salario mínimo. Incluyen aguinaldo, vacaciones, prima vacacional, prima de antigüedad, seguridad social y salario mínimo. Incluyen aguinaldo, vacaciones, caso de despido, prima vacas, reinstalación. Derecho del trabajador despedido injustificadamente a regresar a su mismo puesto. Derecho del trabajador despedido injustificadamente a regresar a su mismo puesto. Derecho del trabajador despedido injustificadamente a regresar a su mismo puesto. Derecho del trabajador despedido injustificadamente a regresar a su mismo puesto. Derecho del trabajador despedido injustificadamente a regresar a su mismo puesto. Indemnización. Pago de 3 meses de salario más prestaciones. Y, en algunos casos, 20 días por año trabajado. Pago de 3 meses de salario más prestaciones. Y, en algunos casos, 20 días por año trabajado. Pago de 3 meses de salario más prestaciones. Y, en algunos casos, 20 días por año trabajado. Pago de 3 meses de salario más prestaciones. Y, en algunos casos, 20 días por año trabajado. Pago de 3 meses de salario más prestaciones. Y, en algunos casos, 20 días por año trabajado. Modalidades de contrato. Contrato por tiempo indeterminado. Contrato más común, sin fecha de terminación. 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 Contrato por tiempo determinado. Contrato con fecha de fin para actividades temporales. 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 Contrato por obra determinada. Dura lo que tarde en completarse una obra específica. Dura lo que tarde en completarse una obra específica. Dura lo que tarde en completarse una obra específica. Dura lo que tarde en completarse una obra específica. Dura lo que tarde en completarse una obra específica. Contrato por temporada. Para labores periódicas como cosechas o periodos vacacionales. 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 Contrato a prueba. Permite evaluar aptitudes por máximo 30 días, 180 en puestos de dirección. Permite evaluar aptitudes por máximo 30 días, 180 en puestos de dirección. Permite evaluar aptitudes por máximo 30 días, 180 en puestos de dirección. Permite evaluar aptitudes por máximo 30 días, 180 en puestos de dirección. Permite evaluar aptitudes por máximo 30 días, 180 en puestos de dirección. Contrato de capacitación inicial. Prepara al trabajador antes de asignarle un puesto definitivo. Prepara al trabajador antes de asignarle un puesto definitivo. Prepara al trabajador antes de asignarle un puesto definitivo. Prepara al trabajador antes de asignarle un puesto definitivo. Prepara al trabajador antes de asignarle un puesto definitivo. Órganos y procedimientos. Conciliación prejudicial obligatoria. Paso previo al juicio laboral en centros de conciliación. Máximo 45 días. Paso previo al juicio laboral en centros de conciliación. Máximo 45 días. Paso previo al juicio laboral en centros de conciliación. Máximo 45 días. Paso previo al juicio laboral en centros de conciliación. Máximo 45 días. Paso previo al juicio laboral en centros de conciliación. Máximo 45 días. Tribunales laborales. Órganos judiciales que sustituyen a las juntas tras la reforma de 2019. Órganos judiciales
que sustituyen a las juntas tras la reforma de 2019. Órganos judiciales, que sustituyen a las juntas tras la reforma de 2019. Órganos judiciales, que sustituyen a las juntas tras la reforma de 2019. Órganos judiciales, que sustituyen a las juntas tras la reforma de 2019. Sindicatos, asociaciones de trabajadores, para defender intereses comunes. 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 Comisiones mixtas. Órganos de trabajadores y patrones que regulan capacitación, productividad, seguridad e higiene, y reparto de utilidades. Órganos de trabajadores y patrones que regulan capacitación, productividad, seguridad e higiene y reparto de utilidades. Órganos de trabajadores y patrones que regulan capacitación, productividad, seguridad e higiene y reparto de utilidades. Órganos de trabajadores y patrones que regulan capacitación, productividad, seguridad e higiene y reparto de utilidades. Órganos de trabajadores y patrones que regulan capacitación, productividad, seguridad e higiene y reparto de utilidades.